Despedimos este año refiriéndonos a un tema que creo es muy importante abordar, y es que al problema moral que tiene este país, a la transvaloración moral, en donde lo malo comenzó a verse como bueno y lo bueno como malo, en donde festejan o se entristecen por el fallecimiento de alias Inglaterra y idolatran a los líderes o a los grandes criminales de este país, ahora se suma una transvaloración histórica, un proceso de desfigurar la historia, y lo emprende la señora María Fernanda Cabal. No es la primera vez, ya en muchas oportunidades esta señora se ha referido tanto a Gabriel García Márquez y ha abordado muchas teorías sobre su visión de la historia, su visión desde su óptica conservadora, desde la óptica de la extrema derecha, para mostrar o vender la historia que a ellos les parece debe contarse a la sociedad. Es un tema muy sensible el que acaba de tocar, y es el de la masacre de las bananeras, un hecho que quizás ya muchos jóvenes ni recuerdan, ni conocen, ni han tenido la oportunidad de conocer de primera mano lo que representó para el país, el hito que representó en materia de garantías laborales la masacre de las bananeras. Entonces, importantísimo, más que referirnos a María Fernanda Cabal y seguirle dando una importancia que no tiene, es de aprovechar su desatino histórico para refrescar y recordar, hacer un ejercicio de memoria histórica de lo que fue la masacre de las bananeras en Colombia y lo que representó para la clase trabajadora y para los movimientos sociales y políticos de ese entonces y de la actualidad. Esto lo hace esta señora para mantenerse al día, o sea, para mantenerse en la mente de la gente. Ideario colectivo. El ideario colectivo, estar ahí permanentemente, que la gente la esté recordando, así sea por esta clase de expresiones, ¿sí? Y que digan que no, y en ese criterio y contexto, esta señora no le importa que la consideren loca, o que la consideren bruta, o que la consideren... ¿Le importa que hablen de ella? Lo que le importa es que hablen de ella, aunque hablen mal. Pero el fondo del problema es otro. El fondo del problema para mí es cuánto daño se hace a la nación cuando se lanzan esta clase de expresiones. O sea, a las víctimas, a la memoria colectiva. A la memoria colectiva, al interés general, a la construcción de lo que es nuestro país, porque eso es un problema de construcción de nuestro país. O sea, cuánto daño se hace solo por mantener una posición individual. Y en eso cae todo el mundo, ¿no? Te puedo decir de la izquierda para que no te caiga: Petro, Lucho Garzón, Angelino Garzón, y bueno, y hay otra larga historia. Y de la derecha ni se diga, ¿cierto? Empezando. Entonces, el debate yo creo que tiene que centrarse es ahí. Es el sentido. Yo no creo que el debate se debe centrar en todos los epítetos y cosas que le dicen a esta señora. De si es o no loca. De que si eso no es loca, de que si ella no o es si bruta, lo hace de manera deliberada. O que lo hace de manera deliberada para que la tengan siempre pendiente y en la cabeza del imaginario. No. Es cuál es el fondo cuando estas personas, porque no solamente ella, otros las hacen en otro sentido. Álvaro Uribe lo hace permanentemente. Y entonces viene la pregunta: ¿quién es más dañino, la Cabal o Álvaro Uribe Vélez? Ambos, y yo te quiero recordar que Álvaro Uribe Vélez sí ha incurrido en errores de ese tipo. Aquí no se nos puede olvidar que el señor Álvaro Uribe Vélez en diversas ocasiones, en diversas entrevistas, se ha referido al caso de la Unión Patriótica como un hecho que tiene cierta justificación o cierto asidero en que no se tomaron las decisiones correctas y que ese proceso de paz incurrió en diversos errores. Es decir, Álvaro Uribe Vélez ha tratado en diversos medios de comunicación de justificar la masacre de la Unión Patriótica. Y me preocupa que en algunos años también, en el contexto histórico futuro,
se trate de justificar una eventual, Dios nos guarde y nos libre a nuestra patria de que se repita el hecho de la UP con el nuevo proceso de paz, que en un futuro los próximos o los sucesores del legado de Álvaro Uribe Vélez traten de justificar la masacre, una eventual masacre, a los líderes de izquierda que hoy se desmovilizaron. No, pero ojo, ojo, yo estoy de acuerdo contigo, eso hizo Álvaro Uribe Vélez. Pero además no es con remingos. No, Álvaro Uribe Vélez dice que los responsables de la muerte de la misma UP es la UP. Por donde nacieron, porque nacieron al lado de la guerrilla, entonces no debían haber nacido como UP. Y no debían haber hecho política. Eso es peor. Pero Álvaro Uribe Vélez no niega el hecho histórico. El hecho histórico. Fíjate que ahí es donde está la diferencia entre ese criterio dañino que hace Álvaro Uribe Vélez y el otro criterio dañino que hace la Cabal. Esta mujer entra en un debate de cifras, de cuál fue la cifra real, lo cual también me parece una necedad, porque es trivial o es irrelevante si fueron 2.000, si fueron 1.000 o si fueron 500. Un trabajador colombiano que sea asesinado por un aparato estatal para reprimir un derecho a la huelga es un hecho condenable. Aquí, en Suiza, en Bélgica, en cualquier parte del mundo es condenable. Una muerte, una sola muerte. Es decir, aquí que esta mujer, desafortunadamente congresista hoy, con credencial de congresista, utilice su credencial para salir en los medios a generar semejante desinformación que afortunadamente incluso sus propios colegas de carrera la han desacreditado y la han desautorizado porque es un descrédito para la universidad en la cual se graduó. Que esta mujer salga a entrar en el debate de si realmente Gabriel García Márquez exageró en la cifra. Es que el debate no puede quedarse en la cifra, sino en el hecho reprochable de que se masacró un número de trabajadores que protestaban por sus derechos y que se favoreció una multinacional norteamericana como lo fue United Fruit Company y como lo ha hecho también ExxonMobil, como lo ha hecho Cerrejón y algunas otras empresas que han intervenido en política activa, en represión de sindicalismo, en asesinatos, en homicidios, han financiado gobiernos, han financiado golpes de Estado, y me refiero concretamente para no involucrar a todas las que he mencionado, Chiquita Browns, la misma United Fruit Company, que han financiado grupos paramilitares. Entonces, es lo reprochable eso, no si fueron 1.000, si fueron 500 o si no hay una precisión histórica. Ese es el elemento que diferencia. Cuando hacemos esta clase de análisis le decimos a la gente, ojo, el problema de fondo es el otro, no son las expresiones que utiliza la señora. El problema de fondo es qué se pretende ocultar de la verdadera historia nuestra, como todos esos hechos que tú has dicho han cometido aquí las transnacionales en nuestro país y siguen cometiendo. Así es. Siguen cometiendo. Y peor aún, que un Estado patrocine eso. Que desde la bananera se sigue un Estado patrocinando eso, para no meternos en lo que hacen los soldados norteamericanos que están aquí, que no pasó nada con las violaciones de las niñas, se devolvieron para su tierra y aquí no hubo ningún presidente que tuviera de lo que sabemos para poder decir cómo se va a ir este señor que violaron a esta niña y todas esas cosas. Pero ojo, lo peor de todo es que ella no dice nada nuevo. Si tú miras las estadísticas cuando las analizan de cuántos líderes sociales han asesinado, dicen, este año se disminuyó, qué bueno que este año se disminuyó, mataron 100. Es que el año pasado mataron 160, por no decir 101, no 160. No, el gran criterio que tenemos es que no debería haber un solo muerto. Así es, comparto plenamente. No eso. Debería haber solo muerto. Entonces, a eso es lo que yo llamo el análisis de fondo que encierra esto, independientemente de los 3 aspectos que hayan sobre esta dama, ¿sí? Sino, ¿cuál es la pretensión? ¿Qué pretende? ¿Cuándo se pretende? ¿Cuando lo hace ella, cuando lo hace Álvaro Uribe Vélez? U otro miembro de la derecha. O la señora Paloma. O Paloma Valencia, quien también ha tenido una cantidad de... O cualquiera de los otros candidatos de ellos que han dicho barbaridades, e incluso barbaridades que patrocinan la guerra.
Así es. Y como todo esto que acaban de hacer en el Congreso de la República. Prefieren la guerra a la paz. Es así, todas esas cosas. Entonces, ese es el sentido que yo creo que todos nuestros que ven estos videos deben tener. No es el problema del epíteto, no. Es el fondo de los problemas cuando se lanzan estas expresiones. Y ahí, para aportar, tú colocaste 3 tesis que explican lo que está ocurriendo con la señora María Fernanda Cabal y con otros fanáticos de Centro Democrático que hasta bustos de Álvaro Uribe en versión santo le han hecho, como fue el caso de Paloma Valencia y el descache que tuvo hace poco Pepe Félix Laforí, José Félix Laforí, que representa también un sector, bueno, que no es un tema de abordar ahora. José Félix Laforí hace poco, esposo de María Fernanda Cabal, se refería a Martín Santos, el hijo del presidente de la República, como un posible homosexual por usar un suéter de color rosado. Es decir, este tipo de descaches son propios, parece ser, de gente fundamentalista, tanto de derecha como de izquierda, de gente fanática, de gente no con afición, sino con obsesión. Yo quisiera aportar a los 3 elementos que tú colocas un cuarto, y es de pronto, que creo no están relacionados en los 3 que tú mencionaste sobre el caso de María Fernanda Cabal y los fanáticos, y es el de que este tipo de expresiones de la Cabal y de otros buscan precisamente contar una historia con una versión política, con un contenido político de la derecha, para tener unos réditos políticos, para lograr calar sobre el imaginario, el ideario colectivo, es decir, con un objetivo político claro. Es decir, no es una torpeza de Cabal, podría ser otra explicación, el lanzar este tipo de sandeces al público en una emisora o en un televisor cuando les entrevistan, sino que busca o persigue un objetivo político, como lo persiguieron en la Alemania nazi los fanáticos de Adolf Hitler, tratando de desconocer el Holocausto, en que no fueron 5 millones, sino que fueron 1,5 millones o 2 millones de muertos judíos en el Holocausto. Aquí el punto no es el número, como ya lo dije, es decir, aquí lo que buscan es un objetivo político, que lo han logrado, porque, como dijiste muy bien, inteligentemente, aquí hay mucho colombiano que come cuento, que se cree estas historietas, que cree y que confía, y que muy seguramente van a salir a votar por ellos, por el que diga Uribe, indistintamente de ese es el plan, ese es el proyecto, y eso es lo que la gente tiene que tener claro. Y yo desde aquí no me atrevo a decirle, yo reprocho todo lo que Uribe ha hecho en este país, todo lo que ha hecho en contra de los trabajadores, por la guerra y todas las cosas que ha hecho. Pero cada quien tiene el derecho de pensar lo que quiera. Lo que yo sí llamo la atención es que la gente tiene que hacer análisis de fondo. La gente tiene que desmenuzar las cosas y no actuar emocionalmente como acostumbramos a actuar hasta yo. Despedimos el video rogando porque estos fanáticos de la derecha en un futuro no terminen negando las masacres del Aro y las diversas masacres que cometieron los paramilitares, y que terminen en 20 años diciéndole a los medios de comunicación y a las generaciones futuras que es un invento de la izquierda la masacre del Aro, en donde despedazaron con motosierra, en donde colgaron mujeres en palos, en donde empalaron personas. Ojalá que no se aprovechen del paso del tiempo y la memoria corta que tenemos los colombianos para decir que las masacres de la izquierda y que las masacres de la derecha fueron un mito histórico.